lunes 18, la Santa Sede publicó un documento, como expliqué, es un documento que tiene la intención de aclarar la forma en que los sacerdotes pueden o no pueden aplicar las bendiciones a parejas irregulares y personas del mismo sexo. Se llama Fiducia Supplicans y mi punto de vista al respecto, el punto de vista en el que hablo sobre este tema y sobre el contenido del documento, está en el punto de vista llamado bendiciones y uniones homosexuales. Ustedes lo pueden encontrar en la página preguntasdefe.com. Pueden encontrarla también recientemente en la cuenta de YouTube o en mi cuenta de Facebook, porque es el punto de vista exactamente anterior. El documento deja claro que las bendiciones a las uniones irregulares o parejas del mismo sexo no son bendiciones que pueden equipararse al matrimonio y tienen que hacerse de forma muy distinta, que no son litúrgicas, sino que son más bien pastorales, devocionales, ¿no? Como cualquier persona que se acerca a un sacerdote y dice, por favor, deme la bendición. El problema es que si ustedes han visto las reacciones en este momento en cualquiera de las redes sociales, y especialmente en los noticieros, en los periódicos, en las noticias en televisión o en radio, porque con muchos hermanos estoy de acuerdo que el mundo de las redes sociales a veces puede ser un mundo, digamos, cerrado, autorreferencial y darnos la impresión de que está pasando a nivel mundial algo que no está pasando. Pero este sí es un problema real. El documento insiste en que no cambia la doctrina de la Iglesia. Claramente no cambia la doctrina de la Iglesia. Que el matrimonio sigue siendo único, intangible, que ninguna otra relación se le parece, que las relaciones que no son de un hombre y una mujer de por vida, abiertas a la posibilidad de la vida, jamás van a equipararse para la Iglesia y eso no cambia. Entonces, el asunto acá viene en que la gran mayoría de medios de comunicación no han señalado eso y las organizaciones que quieren que la doctrina de la Iglesia Católica cambie respecto de la homosexualidad, en Estados Unidos New Ways Ministry, por ejemplo, o el padre James Martin, SJ, el jesuita que que se ha vuelto bastante amigo del Papa Francisco y que ha venido impulsando el cambio de la doctrina. Él, en su primer libro, el padre James Martin dijo que él no quería cambiar la doctrina, simplemente quería construir un puente, así se llama su primer libro sobre este tema de la homosexualidad, Building a Bridge, ¿no? Quería construir un puente entre la Iglesia Católica y lo que él llama la comunidad LGBT. Muy bien, más adelante el padre Martin cambió de tono y dijo que él creía que las enseñanzas del catecismo de la Iglesia Católica, es decir, que la inclinación homosexual es una inclinación desordenada, es decir, no de acuerdo al orden natural, sino contrario al orden natural, y que las relaciones homosexuales son intrínsecamente perversas, o sea, malas en sí mismas, no hay manera de justificarlas diciendo no es el amor, etc. Esa doctrina tiene que cambiar. Y en esto se suma también el sínodo alemán, el camino sinodal alemán, que aplaudió, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana inmediatamente aplaudió el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un documento largo, así que no sé si lo aplaudió siquiera antes de leerlo, ¿no? Porque sus aplausos aparecieron en los medios de comunicación muy poco después de que el documento había sido publicado por la Santa Sede. Lo mismo con el padre James Martin, lo mismo con esta organización New Ways Ministries. A los que apuntan todas estas organizaciones, como digo, es a que se cambie la doctrina de la Iglesia. Y en esto, este tipo de organizaciones, como las organizaciones favorables al aborto, por ejemplo, tienen mucha experiencia, ¿no? ¿Y en qué ámbito es en el que tienen experiencia? En el ámbito de ir abriendo la puerta a los cambios sociales poco a poco. Y claro, esta es una política que han utilizado en el mundo secular, ¿no? En la prensa, como primero los homosexuales no son malos ni pervertidos, como los homosexuales solamente quieren vivir libres, solo los homosexuales lo único que quieren es que a ellos se les den los mismos accesos que reciben las personas casadas. ¿Cuántas personas del mismo sexo que han vivido juntas por tantos años no se les permite la visita al hospital porque no figuran como parientes, por ejemplo? Se trata solo de estas excepciones. Y siempre se comienza con este primer paso, un primer paso que está justificado en la bondad, en la misericordia.
Y acá hablo de la misericordia secular, no estoy hablando de la bondad desde el punto de vista cristiano, católico, no. Eso es lo que están utilizando ahora. Y por estas organizaciones, al interior de la Iglesia Católica, que quieren cambiar la doctrina, están aplaudiendo este documento. Porque por más que el documento repite en numerosas ocasiones, ¿no? El cardenal Fernández cita al Papa que el matrimonio es una doctrina inmutable, que no hay cambio de doctrina. A pesar que el gran defensor y escudero del Vaticano, el periodista Andrea Tornielli, que en un medio que debería estar informando se permite sus propias editoriales en Vatican News, a pesar de que él diga no hay ninguna confusión, todo está clarísimo, ¿no? Esta es una cuestión pastoral basada en la misericordia y para nada se confunde con el matrimonio. Y como dice el documento, estas parejas se pueden aparecer, parejas homosexuales se pueden aparecer de repente en una peregrinación, visitando un santuario, porque son personas que quieren aspirar a más. ¿Es eso verdad? Es verdad. Yo he visto muchísimas personas que viven evidentemente en una situación moral profundamente cuestionable, suplicando de rodillas en grandes santuarios de la Iglesia Católica que he tenido el honor de visitar, y veo en estas personas más arrepentimiento, más bondad y más dolor de corazón que yo. O sea que acá no estoy de alguna manera maldiciendo a las personas que sufren de cualquier tipo de desorden moral y que buscan y suplican a Dios que Dios los ayude, como hacía el gran corrupto, digamos, de Zaqueo cuando estaba en la punta de ese sicomoro simplemente para ver al Señor. Acá no hay ninguna diferencia ni ninguna discrepancia. ¿Cuál es el problema? Y aquí coincido con varios analistas católicos que han repetido lo mismo inmediatamente salido del documento. Un documento tan extenso que básicamente se escribe para decir en circunstancias A, B, C, D, F, G, H, I, J, K se puede bendecir una unión homosexual y por si acaso no se puede bendecir en situaciones J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. O sea, supuestamente para aclarar esta situación y que además diga el Papa ya no está interesado en seguir discutiendo este tema queda claro cuando están surgiendo muchos problemas. Hay sacerdotes que están preguntando en redes sociales si yo en conciencia moral, que es la última instancia de la decisión moral de un cristiano, si yo en conciencia moral digo a esta pareja que me está pidiendo esta bendición, no se la voy a dar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer el Papa? ¿Qué es lo que va a hacer el cardenal Fernández con ese sacerdote? ¿Lo va a castigar? Porque no hay penas canónicas, pero obviamente no está aceptando el llamado del cardenal Fernández de ser más elástico, más flexible, más bondadoso o como sea que se diga. Y por otro lado, es importante ver cómo algunas organizaciones de lobby LGBT, como la organización GLAAD en Estados Unidos, GLAAD, que es supuestamente una liga antidifamación para los grupos homosexuales, que ha hecho las cosas más horrorosas contra la Iglesia Católica, ¿no? Uno de sus miembros recibió la comunión y se le escupió en la cara de vuelta al cardenal arzobispo de Nueva York décadas atrás. Y esta gente es la que ahora está aplaudiendo a la Iglesia Católica. Cuando esta gente que ha odiado y sigue odiando a la Iglesia Católica y dice, bueno, todavía falta mucho que avanzar, eso es lo que está diciendo, hermanos, todavía falta mucho que avanzar. Entonces, en un país como Argentina, por ejemplo, donde el cardenal Fernández ha visto cómo el aborto, ha visto cómo el feminismo, cómo la ideología de género ha progresado exactamente de la misma manera. No, lo único que pedimos es comprensión y misericordia. Solamente estamos pidiendo una cosita de nada, una pequeñez, que se nos permita esto, que no se nos odie por esto. Y después terminan imponiendo fascistamente la norma de tal manera que quienes se oponen son penalizados a veces por la ley misma, pero frecuentemente por la cultura, por los medios de comunicación,
y son lo que se conoce con el nombre cancelados, que el cardenal Fernández haya visto eso y no entienda que esta explicación, que no era necesaria, porque ya hay gente que bendice a todo el mundo que le pide bendiciones, sin preguntar, sacerdotes, sin preguntarle quiénes son ustedes, a ver si ustedes merecen la bendición, ¿no? Una vez estaba en Italia, en un santuario, administrado por una comunidad muy, muy celosa, muy buena latinoamericana, ¿no? Y yo había traído unos objetos religiosos de, de un gran santuario un poco más al sur, en Italia, y no había podido bendecirlos por el sacerdote, los había comprado en la tienda religiosa. Entonces le pedí al sacerdote, este sacerdote latinoamericano, si la podía bendecir. El sacerdote se puso un poco saltón y quería ver cuáles eran los objetos religiosos. Y yo le dije, mire padre, si usted cree que estos objetos religiosos no lo son, entonces no los bendiga, porque su bendición se aplica a cosas que se pueden bendecir. Yo entiendo el escrúpulo, de repente, habiendo tanto satanismo, alguien está queriendo hacer bendecir algo que, digamos, la bendición no va a caer sobre objetos perversos que van a ser utilizados en rituales paganos o lo que sea, ¿no? Salvo que sea la Eucaristía, porque la Eucaristía no es un sacramental, no es una bendición, es un sacramento. Entonces, esto yo se lo decía al sacerdote, porque son muy pocos los sacerdotes que se preocupan de esta manera. La gran mayoría dan las bendiciones a diestra y siniestra. Entonces, lo que hace este documento es garantizar a las organizaciones de presión homosexual, ahora cuentan con un paso más adelante, Y un analista muy calmado, que no es un analista antifrancisco ni nada, dice lo siguiente, ¿no? Escribía lo siguiente: a partir de hoy, los sacerdotes van a recibir las visitas de parejas que no solamente quieren una bendición espontánea, sino que quieren una bendición, una celebración más pública, en la iglesia, en frente a sus familiares y amigos, con música, con todo el mundo vestido lo mejor que pueda, seguido por una recepción. Y él dice, cuando un sacerdote diga, bueno, esto lo puedo considerar espontáneo, ¿no? Dentro del documento, dice, si un joven o un niño católico participa en ese servicio, ¿ustedes creen que ese joven va a poder regresar a casa entendiendo que esa no fue una bendición de la unión? Entonces, él sigue diciendo, el Phil Lawler, ¿no? este analista, dice, el documento del Vaticano deja a los sacerdotes para que ellos decidan quién y cómo se debería responder a los pedidos de las parejas, ¿no? O sea, básicamente los obispos. Pero les adviertes que no sean muy rígidos con la naturaleza fija, acá cita el documento, dice, con la naturaleza fija de ciertos esquemas disciplinarios y doctrinales. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso cuando el documento dice eso? Lo que básicamente está diciendo es, no seas rígido, pues, haz la manga un poco más ancha, ¿no? Entonces, Phil Lawler dice, perdonen mi cinismo, pero eso me suena a mí como una invitación a rendirse y dejar de lado el asunto doctrinal para evitar el desagrado que pueda suscitar la condena de la iglesia a todos los actos que son contra natura. Entonces, Lawler termina con esta reflexión, que es con la que yo termino también, ¿no? Que dice, el dicasterio para la doctrina de la fe permite que los sacerdotes católicos mantengan una cierta forma de pureza ritual, de tal manera que no traten a una unión homosexual como si fuera un matrimonio, a pesar de que ante los ojos del resto del mundo eso es exactamente lo que van a hacer. Efectivamente, ¿quién va a poder distinguir? Y ese es mi problema con el documento. No que la doctrina sea equivocada, sino que aclara algo que no necesitaba aclarar y les da una victoria innecesaria al lobby LGBT y a la ideología de género, que para la situación que está viviendo la iglesia hoy en día en el mundo, no había por qué concedérsela. Que tengas un buen día.